Ok, mi nombre es Epafras y esta transmisión, este vídeo va a quedar grabado, alojado, me refiero, este vídeo va a quedar alojado aquí en la plataforma de YouTube, ¿sí? Le cuento por aquí que estuve en el Perú en el mes de julio, ¿sí? Este mensaje que voy a grabar ahora, que estoy en vivo, en este momento estoy grabando desde el lado reverso del teléfono, así que no estoy viendo los mensajes, pero desde otro teléfono estoy pudiendo leer algunos mensajes. Saludo a cada uno que me está saludando. Martín Peralta, hola. Muy buenas noches a cada uno de ustedes que se van a conectar a esta hora. Mi nombre es Epafras y sabrá la comunidad de nuestros seguidores que yo tenía comprometido un viaje al Perú en el mes de julio para abordar una serie de conferencias en Lima, en Arequipa y en parte de la ceja de selva del Perú. Iba a abordar sobre el proyecto Libertad y sobre eso quiero tratar en este espacio de tiempo que seguramente será no más de media hora. Así que quiero encargarte que en la medida de lo posible puedas compartir esta transmisión, este en vivo o este vídeo después, posteriormente, con más personas, ¿sí? En el Perú estuve abordando una serie de conferencias sobre eh, el proyecto Libertad y básicamente sobre tres aspectos fundamentales sobre gobierno, servicio y liderazgo. Me siento un poco extraño grabando desde el reverso del teléfono, pero de todas maneras vamos a hacer el intento. Sí, en este momento no estoy leyendo sus preguntas, si tiene alguna inquietud o cuántos están en línea, nada. ¿Sí? Hagamos cuenta, pero, que ustedes están oyendo y todo está bien. El proyecto Libertad, soy cristiano, como usted sabrá, ¿sí? Soy un hijo del Señor, me dedico también a la música cristiana, pero desde el año 2017 Dios me ha confiado, me ha encargado presidir un proyecto de gobierno en mi país y trata sobre el proyecto Libertad. ¿Qué cosa es el proyecto Libertad? El proyecto Libertad es un proyecto de gobierno en sí, con cosmovisión cristiana, que está orientado en un marco de valores, progreso y desarrollo, donde nuestros ideales conductivos, es decir, programas, planes y visión de gobierno, se gestionan y se canalizan todos sobre el fundamento de la justicia y la verdad de Cristo, que es la piedra angular de todo principio y orden social. Así que sobre esto me fui al Perú a poder impartir una serie de conferencias. Gracias al Señor, en el Perú nos fue bien. Pudimos conocer personas, hacer lazos de amistad, pudimos fortalecer y afirmar este proyecto que estoy seguro en un tiempo no muy lejano dará mucho que hablar en mi país. Quiero hablarte un poquito sobre el proyecto Libertad o sobre las temáticas que abordé en las conferencias, dado que por el asunto de Internet y algunos otros percances no pude compartirlos en vivo. Así que, de todas maneras, he tratado de recabar esta documentación, estas conferencias por segmentos y seguramente en el transcurso de la semana voy a ir subiendo, ¿sí?, al internet, por YouTube, por TikTok, esos fragmentos de la conferencia. Pero quiero más o menos abordar un ratito contigo sobre qué temáticas pude abordar en el Perú. Desde luego te digo que fue una conferencia con cosmovisión cristiana, ¿sí? Quiero que sepas que esto que voy a compartir ahora no tiene ánimo, ningún tipo de ánimo de polemizar sobre ningún área, ¿sí? Sobre ningún aspecto de la vida. Solamente si no eres cristiano y no compartes mi fe y algún momento te encuentras con este vídeo, me gustaría entiendas que esto sería para ti como una hipótesis. Y en la teoría de la ciencia moderna se dice que una hipótesis es aceptada hasta que no se demuestre lo contrario. Así que permítame, por favor, plantear la hipótesis del proyecto Libertad
que es un plan de gobierno presidido por el cielo en esta ocasión. Yo abordé en las conferencias básicamente tres temáticas para resumir la idea, ¿sí? Abordé sobre espacios de gobierno, servicio y liderazgo, ¿sí? Que estos espacios son muy preponderantes para determinar el rumbo de nuestras sociedades y naciones. Y la pregunta era, ¿quiénes están presidiendo, quiénes están dirigiendo estos espacios en tu sociedad, en tu nación? Porque hay un versículo en la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 2, que dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. ¿Por qué sufren las sociedades? ¿Por qué las sociedades sufren como mujer con dolores de parto? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay leyes injustas y perversas? ¿Por qué a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo? ¿Por qué en las sociedades hay una corriente de tendencias, de culturas, de modas que tienen que ver con la decadencia moral? ¿Por qué hoy en día estamos como estamos? ¿Te has hecho la pregunta? ¿Quiénes están incidiendo en estos espacios que son trascendentales? Me refiero a gobierno, servicio y liderazgo. Entonces quiero que sepas que la Iglesia de Cristo tiene que tener una opinión en esta materia. Y la Iglesia de Cristo, quien es la entidad representante de la justicia del cielo durante mucho tiempo, solamente ha sabido cobijarse en sus cuatro paredes y practicar liturgia y sacramento desde la reclusión, por así decirlo, de las congregaciones. Y Jesucristo decía, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se debe esconder. La luz no se pone debajo del almud, debajo de la cama, sino se pone sobre el candelero en la parte más alta para que alumbre a los demás. Entonces, mi Biblia me enseña que la iglesia debe ser más que disruptiva, la iglesia de Jesucristo. No sé cómo está saliendo aquí la pantalla, o sea, no sé cómo está saliendo la transmisión, si se está oyendo o no, si alguien fuera amable de dejar un mensaje, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que la palabra o la Biblia motiva a que la iglesia pueda trascender en las sociedades. Como va a quedar grabado de todas maneras este en vivo, alguien lo va a poder volver a escuchar y volver a ver, seguramente yo voy a seguir como si todo estaría en orden, pese que ahora no tengo ni idea cómo está la transmisión, cuántos están viendo, si se está compartiendo esta transmisión o no, se está oyendo o no esta transmisión. Pero a través de las escrituras podemos entender que la iglesia debiera de trascender. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando básicamente del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de los miembros. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo o los miembros del cuerpo de Cristo, estamos hablando de usted y de mí. Estamos hablando de personas que, según mi Biblia, cuando llegaron a los pies de Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, de conformar parte de la familia del Señor, del cuerpo de Cristo. Entonces, iglesia, no me refiero a instituciones, no me refiero a paredes. Cuando hablo de iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo. Expresa y claramente al cuerpo de Cristo, a los integrantes del cuerpo de Cristo. Me refiero a las personas que recibieron a Cristo en su corazón. Entonces, la reflexión, más que la reflexión, la encomienda que la Biblia le hace a la iglesia de Cristo es que vaya a ser luz del mundo, que vaya a ser sal de la tierra. La iglesia debe de trascender ante la pregunta, ¿cuál es la posición de la iglesia ante el liderazgo, el gobierno y el servicio de las naciones? La religión por mucho tiempo nos ha inculcado que la posición o la postura de la iglesia es apolítica. Entonces la política en el tiempo se convirtió en un tema tabú para los cristianos.
a cualquier cristiano que le puedas preguntar o que yo le pueda preguntar qué es política, no tiene básicamente ni idea, porque la política está visto en la iglesia como una actividad satánica, mínimamente, por así decirlo, ¿no? Una idea muy errática. Entonces, en las conferencias que estuve impartiendo, además de hablar sobre los espacios de gobierno, servicio y liderazgo que son trascendentes en una sociedad para la construcción de un mundo mejor, también abordé algunos criterios como la política y quiero hablarte un poquito sobre qué cosa es política. Creo que la iglesia tiene que tener una opinión en todo área y aspecto de la vida, porque cuando nosotros decimos Cristo gobierna mi corazón, el reino de Dios se estableció en mi corazón, en mi vida, por favor, no podemos ser nosotros tan mezquinos de decirle a Dios, Señor, establece tu reino en mi corazón y nada más en mi corazón y además en mi congregación y nada más de allí. Eso no es reino de Dios. Jesucristo le enseñaba a sus discípulos a orar de la siguiente forma: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como lo es en el cielo, así también en la tierra. Imagínate cómo crees que es en el cielo. Yo no me imagino que en el cielo hayan protestas, en el cielo hayan disidencias, en el cielo hayan ideologías, en el cielo hayan enemigos políticos del Dios del cielo. No existe eso en el cielo. En el cielo hay una sola voluntad suprema y poderosa, ¿sí? Esa voluntad suprema y poderosa es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta, donde se ejerce una sola voluntad y soberana. Así es el reino de Dios en el cielo. Entonces, cuando Jesucristo decía que nosotros pidamos que venga su reino y se haga su voluntad como en el cielo, también en la tierra, estamos hablando de que el reino de Dios aquí en esta tierra debiera abarcarlo todo, no solamente un corazón de melón, como siempre digo, o una congregación, ¿sí? El reino de Dios no tiene que ver con tu gobernar, Cristo gobernar tu corazón y después tu congregación, no. El reino de Dios tiene que ver con Cristo gobernándolo todo, tu corazón, tu congregación, tu familia, tu trabajo, tu empresa, tu economía, tus estudios, en todo área y aspecto de tu vida. Eso es el reino de Dios. Entonces, por mucho tiempo, la iglesia ha demonizado algunos términos, algunos aspectos de la vida. Antes decían, cuando la iglesia empezó algún momento a incorporar la música como un elemento de adoración y de veneración de culto, decían que la guitarra era del diablo, que la batería era del diablo, que el piano era del diablo. Yo le voy a decir, ¿qué cosa ha creado el diablo? Lo único que el diablo ha creado es la rebelión, la desobediencia, la mentira, el engaño. Después, ninguna otra cosa ha creado Satanás. Satanás no ha creado nada. Así que estoy aquí para decirte que todo lo que existe en este mundo, toda la creación le corresponde al único y soberano Dios, ¿sí? Y a través de nuestro Señor Jesucristo podemos entender que es así, a través de la fe. Ahora, pero la iglesia ha demonizado y ha distorsionado, ha tergiversado algunos términos sin entender siquiera de qué se trata, qué cosa es política, por qué tenemos que abordar sobre política, porque estos espacios de gobierno, servicio y liderazgo son muy trascendentales y quien tome estos espacios automáticamente o prácticamente lo va a controlar absolutamente todo. ¿Cuándo la Iglesia de Jesucristo ha incidido en estos espacios? Gobierno, servicio y liderazgo. Nunca, porque la Iglesia se ha metido mentalmente una idea de que a través de la oración y a través de la liturgia y el sacramento religioso sería más que suficiente para poder atraer el reino de Dios a este planeta, algo que nunca va a suceder, ¿sí? Yo no puedo estar esperando
que Dios me va a dar trabajo si nunca salgo a buscar trabajo. Yo no puedo estar esperando, o tú no puedes estar esperando, que Dios haga una obra de milagro cuando nunca vas a alzar tus manos o vas a rendir tu vida a Cristo. No puedes esperar un milagro si tú o yo no vamos a salir a buscar. Entonces la Biblia te dice: quien busca, halla; quien pide, recibe; quien llama, se le abrirá. Yo veo a través de la Biblia un Dios que tiene tanta consecuencia. Un Dios que funciona a base de un principio de causa y efecto. Si yo hago esto, imploro al cielo, entonces el cielo va a responder a mi vida, ¿sí? Pero si no hago nada, tengo una frase muy bonita que te encargo la compartas con los demás. Dios hace milagros, pero no hace magia. La magia es una dinámica de ilusionismo. Todo es mentira. En la magia a ti te pueden, no sé, forrar de dinero, te pueden maquillar de algo. Cristo, en todas las obras que hizo en su ministerio, que duró 3 años y 6 meses, nunca hizo magia, siempre hizo milagros, ¿sí? La diferencia entre un milagro y magia es que la magia es una técnica de ilusionismo y de mentira. Los milagros son reales. Pero en los milagros que Cristo hizo, justamente los hizo porque hubieron personas que salieron al encuentro de Cristo, como el ciego Bartimeo, como la mujer con flujo de sangre, y sucesivamente. Entonces, la fe sin obras, la Escritura dice, es muerta, ¿sí? Ahora quiero que sepas que como Dios se mueve en ese principio de causa y efecto, si haces algo, entonces el Señor hace; si tú obedeces, el Señor obra. En ese sentido, nada en este mundo va a suceder de la nada. Y la iglesia ha pecado grandemente al recluirse en sus 4 paredes y decir: vamos a orar solamente porque la oración del justo puede mucho. A ver, la iglesia ha descuidado espacios estratégicos en la sociedad para poder atraer el reino de Dios en este mundo. La iglesia ha descuidado los espacios de gobierno, servicio y liderazgo. Porque para la iglesia política es del diablo, para la iglesia poder era del diablo, para la iglesia una carrera universitaria antes era del diablo. Y esos prejuicios, esos estereotipos, esos dogmas, esos paradigmas, esos traumas mentales y religiosos tienen que ser despojados de la iglesia si queremos nosotros incidir e influir en nuestras sociedades. Hoy en día los cristianos no tenemos voz ni voto en las sociedades. Podemos tener voz y voto en un púlpito, podemos tener voz y voto entre los nuestros, pero eso no incide más allá, no va más allá. Yo no quiero menospreciar la labor de la iglesia, pero a lo que me refiero es que la mies es grande y los obreros son muy pocos, pero la mies no queda dentro, la mies queda fuera de la iglesia, queda fuera de un templo, queda fuera de la liturgia y de los sacramentos. La mies está en este mundo. Y es allí donde la iglesia prácticamente brilla por su ausencia. Entonces, la iglesia se ha hecho ciertas concepciones muy negativas. Para poder incidir en gobierno, servicio y liderazgo, la iglesia va a tener que abordar, tratar o tocar una actividad que es muy esencial, que se llama política. Con esto de aquí voy a cerrar esta transmisión. ¿Qué cosa es política? ¿Qué se refiere o qué significa política como tal? ¿Sí? Para muchas personas esto de aquí significa corrupción, significa robo, significa mentira, significa oportunismo, cualquier otra cosa. Pero vamos a hablar un poquito, le vamos a poner base, sustento a lo que significa. Mi nombre es Epafras y a Dios gracias pude estudiar comunicación en radio y televisión y también administración pública. Te digo delante del Señor que no te voy a mentir. La palabra política proviene del griego que se llamaba politike, ¿sí? Pero esta palabra deriva de una palabra griega llamada polis, ¿sí? Polis eran ciudades, estados donde se desarrollaba el epicentro de los asuntos públicos. En la antigua Grecia existían, por ejemplo,
unas aldeas o unas poblaciones pequeñas llamadas Dimos o Demos, ¿sí? Y las ciudades más grandes donde se ejercía influencia en los asuntos públicos, esas eran las polis. Habían polis como Esparta, como Corinto, como Atenas. En la antigua Grecia, te hablo del siglo IV, siglo V antes de Cristo, era así. Entonces, ¿qué quiere decir? Política. Cuando tú vas a la Real Academia Española o le consultas a Wikipedia o le consultas en un motor de búsqueda de Internet, Google, lo que fuera, ¿sí? O a la inteligencia artificial, a IA, le consultas a ChatGPT, ¿qué cosa quiere decir política? Te van a arrojar términos más o menos de la siguiente manera. La política es el arte del buen gobernar. Nótese que arte es especialidad del buen gobierno. Entonces, política no es corrupción, política no es robo, política no es mentira, política no es estafa, política es arte del buen gobernar. Dice tener relación entre la toma de decisiones y el poder. Eso es la política como tal. Ahora, ya te decía que proviene de la palabra polis, griego, polis, que era ciudad-estado donde se ejercían los asuntos públicos. Eran como los epicentros donde se ejercían los asuntos públicos, donde los ciudadanos libres se juntaban a dirimir la voluntad popular, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que resumir estas definiciones en un término sencillo para que se pueda entender, política es, imagínate, toda manifestación o expresión de liderazgo, de autoridad, de gobierno. Yo te pregunto a ti que me estás viendo y probablemente vas a volver a ver esta transmisión algún momento en YouTube, que no sé ni cuántas personas se han conectado, no sé si alguien lo va a ver o quizás lo van a ver muchos y no sé cuántos van a compartir este pequeño vídeo. ¿Alguna vez en tu vida has ejercido autoridad? ¿Alguna vez en tu vida has ejercido liderazgo? ¿Has sido jefe en una empresa? ¿Has, no sé, ejercido autoridad sobre tus hijos? ¿Sobre tus animales? ¿Espantaste a una cucaracha? Quizás espantaste una mosca, algo. Si alguna vez has ejercido liderazgo, autoridad, gobierno, déjame decirte que esa acción que hiciste, en resumidas cuentas, es una acción política como tal, porque política es el ejercicio de liderazgo, de autoridad, de gobierno. Cuando tú sumas autoridad, gobierno, liderazgo, podemos entender o comprender lo que significa poder, ¿sí? Pero incluso ese poder es tan limitado, está delimitado por ciertas posibilidades. Ahora te voy a hablar un poquito de qué cosa es poder. Entonces, política es sinónimo de ejercicio de liderazgo, de autoridad y de gobierno. Todos los hombres. Y cuando hablo de hombres, estoy hablando de definición de personas. Somos actores políticos en este mundo. Hubo un hombre, un filósofo muy reconocido, también griego, llamado Aristóteles. Este escribió un libro que se llamaba Política, en cual establecía Aristóteles que los hombres somos animales políticos por naturaleza. Aristóteles hacía esa puntualización porque Aristóteles entendía a través de la filosofía que los hombres naturalmente ejercíamos liderazgo, naturalmente ejercíamos gobierno, naturalmente ejercíamos autoridad. Y esa apreciación incluso de Aristóteles, no se desemeja de el modelo de la creación que detalla el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 o 27. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree sobre los animales. Imagínate que Adán, en un principio, cuando Dios creó al hombre, Adán tenía tres funciones. Tres funciones, ¿ah? Procrear, labrar la tierra
y gobernar. Así que la palabra gobernar tiene que estar metido en tu ADN, aunque tú no quieras gobernar, pero tácita o implícitamente siempre ejercerás autoridad, siempre ejercerás liderazgo. O eso es lo que instintivamente te lleva tu propia humanidad. Todo mundo quiere tener una empresa, por ejemplo. Todo mundo quiere dirigir proyectos. Todo mundo quiere ejercer autoridad. Eso le pasa a todos, a usted, a mí, nos pasa a todos. Nadie quiere ser un mosca muerta, nadie quiere ser alguien que pase desapercibido, alguien allí que viva hundido en la derrota y en la miseria. Todo mundo quiere resurgir como el ave fénix. ¿Te has preguntado por qué? Tiene que ver con tu naturaleza, tiene que ver con el modelo, el diseño de la creación del hombre. Entonces Dios le ha creado al hombre mínimamente con estas facultades de procrear, de labrar la tierra, trabajar y de sojuzgar, que es gobernar. Claro que Adán, cuando desobedeció a Dios, trajo la naturaleza caída del hombre y tiró todo por la borda. Entonces Dios había creado a Adán para que Adán fuese un representante de Dios sobre la faz de esta tierra, para que Adán fuese un embajador de Dios sobre la faz de esta tierra. Pero cuando Adán pecó, trajo consigo la naturaleza caída del hombre. Adán le entregó el gobierno que Dios le había confiado a Adán. Adán le entregó el gobierno a Satanás. Entonces, desde la caída del hombre, quien gobernaba en este mundo ya no era Adán, ahora era Satanás, que es el enemigo del Dios del cielo. Pero un día cuando Cristo vino, hay una cita maravillosa de esto para los cristianos. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, hace una analogía entre Adán y Cristo. Dice que Adán es el primer Adán, dice, es alma viviente, pero el segundo Adán es espíritu vivificante. Cuando vino Cristo, ¿sí?, no vino como un alma viviente, como fue Adán. Ahora Cristo vino como un espíritu vivificante. Cristo venció al pecado, la muerte, a la condenación y exhibió públicamente en la cruz del Calvario la derrota de Satanás. ¿Qué fue lo que sucedió cuando pasó eso? Cuando Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, Cristo despojó de Satanás todo lo que Satanás le había robado al hombre. Cristo restauró la posición original del hombre. Es como si el hombre nunca hubiese pecado o como si el hombre nunca le hubiese concedido o concesionado a Satanás el gobierno de este mundo, el liderazgo de este mundo, el servicio de este mundo. Cristo un día se paró y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y también en la tierra. Así que quiero que sepa, desde que Cristo vino a este mundo 2500 años hacia atrás, este mundo ya no le corresponde al diablo. El gobierno ya no es de Satanás. El liderazgo ya no es del diablo. El poder ya no le corresponde a Satanás. ¿Por qué los hombres, especialmente los cristianos, decimos que el gobierno es del diablo, que la política es del diablo, que el poder es del diablo y que esto es del diablo y todo es del diablo y nada es nuestro? Nada es de Dios. De Dios solamente es el reino del cielo. No, compadre. De Dios es todo. La palabra, la Biblia, en el libro de Salmos capítulo 24 dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Entonces de Dios no podemos decir que solamente es el cielo. No seas un ladrón. A Dios le corresponde todo. Tu vida, mi vida, el mundo. Como ahora todo le corresponde a Dios, ¿en qué topamos, como dirían mis amigos chilenos? ¿Cuál es el problema para aceptar que Dios gobierne sobre la faz de la tierra? ¿Por qué los cristianos decimos que la política es del diablo? Porque toda la vida nos metieron una mentira. Nos hicieron creer que política es robar, política es mentir, política es una actividad de Satanás. Una mentira. Política es sinónimo de ejercicio de liderazgo, ejercicio de autoridad, ejercicio de gobierno. Quiero especificarte, quiero aclarar también que, bueno, ya te hablé sobre la definición de la política y también te decía que cuando tú sumas autoridad, liderazgo,
gobierno, es decir, cuando vas al fondo de lo que es política como tal, te vas a encontrar con un elemento llamado poder. Entonces, en el mundo, y desde las iglesias han propagado una mala propaganda diciendo que el poder es del diablo. Quiero que sepas que el poder no es de ningún diablo. La Biblia en el libro de Salmos, capítulo 62, versículo 11, dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice lo mismo, que de Dios es el poder, de Dios es la gloria, de Dios es el honor, de Él es la victoria. Imagínate. Entonces, si de Dios es el poder, si de Dios es todo, la gloria, la victoria, ¿por qué la iglesia de Jesucristo no puede cumplir su responsabilidad de ser un buen mayordomo de la propiedad de mi Señor? Entonces, la iglesia de Jesucristo se ha restado de estas actividades o de estos espacios de gobierno, servicio y liderazgo. Por esa razón estamos como estamos. Espero se entienda bien este mensaje. El mundo va patas para atrás. Y hay algunas personas que dicen, Epafras, es que la Biblia dice que en el final de los tiempos la ciencia aumentará y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Es que estamos en los últimos tiempos. A ver, podemos estar en los últimos tiempos, pero Dios nunca va a claudicar. Dios nunca va a dar por rendida, por perdida una batalla. Él es el más que vencedor y tu iglesia eres también más que vencedor en Cristo Jesús. No podemos decir, es que ya el mundo se acaba, así que Satanás gobierna el mundo. Estás muy equivocado. La Biblia en el libro de Primera de Timoteo, acuérdate, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, Pablo le decía a Timoteo, encargo que hagamos rogativas con acciones de gracia por todos los hombres. Y también por los reyes y por los que están en eminencia. Fíjate en esto que te voy a decir. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Esa preposición para le otorga o le incorpora el propósito, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Ahora te explico qué cosa quiere decir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Quieta significa seguramente, en seguridad. Reposadamente significa paz. Paz, querido, lo que tanto necesitamos. Quieta, seguramente, y reposadamente paz. En toda piedad. Piedad significa devoción a las cosas santas. Por ejemplo, congregar, leer la Biblia o escudriñar las Escrituras, alabar al Señor, ejercer la fe y el culto libremente en los establecimientos públicos, en las plazas públicas, en cualquier lugar. Eso significa piedad. Y en toda honestidad, que significa justicia. Nótese seguridad, paz, piedad y justicia. 4 elementos que las sociedades necesitan hoy en día promover y desarrollar para con sus ciudadanos. ¿Sí? Hoy en día, ¿cómo estamos? Pero ¿vivimos en quietud? ¿Vivimos con seguridad? ¿Vivimos en paz? ¿Podemos expresar nuestra fe libremente? ¿Podemos ser partícipes de la justicia? De ninguna manera, ¿verdad? ¿Por qué crees que ha pasado todo eso? Porque la iglesia ha renunciado a su responsabilidad de como representante máximo de la justicia, más que empoderarse, sino presidir los espacios de gobierno, servicio y liderazgo, de alumbrar este mundo, de sazonar la tierra. La iglesia ha renunciado a sus derechos, por así decirlo, constitucionales, establecidos por el Dios del cielo. Y hasta que la iglesia no recupere, o no, mejor dicho, se encamine en ese propósito, las sociedades irán de mal en peor. La Escritura decía, mi pueblo ha fracasado porque le faltó conocimiento. El Salmos 33, 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cuándo tu nación o mi nación será bienaventurada? ¿Cuándo crees que en la vida tu nación y la mía será bienaventurada?
Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hay una palabrita que está muy de moda en las naciones y en las sociedades. La gente, yo he estado en algunos países, conozco Argentina, Chile, Bolivia, Perú, y al menos en los países que estuve, la gente dice, Bolivia para Cristo, Chile para Cristo, Argentina para Cristo, Perú para Cristo. Quítese de la cabeza, nunca será Argentina para Cristo, nunca será Bolivia para Cristo, nunca será Chile para Cristo, ni Perú para Cristo, a menos que la iglesia de Jesucristo en Perú, Bolivia, Chile o Argentina arrebatemos el reino, a menos que la iglesia atraiga el reino, y para atraer el reino de Dios, que es gobierno pleno, absoluto y total, no solamente en el corazón, no solamente en la congregación, en todos los espacios de la vida, para que eso suceda, la iglesia va a tener que incidir en la dirección de nuestras sociedades, de nuestras instituciones, de nuestras leyes, de los distintos vasos comunicantes de la sociedad. La iglesia va a tener que tomar un rol protagonista y ya no especulador como lo ha venido haciendo durante muchos años. Y cuando la iglesia dijo en algún momento, es que esto es del diablo, es que esto es de aquí, lo que ha hecho tácitamente es que la iglesia le ha concedido a Satanás prácticamente la dirección de este mundo. La iglesia le ha concedido, le ha concesionado a Satanás ilimitadamente los poderes del Estado, las instituciones públicas, los medios de comunicación, los espacios de liderazgo, de gobierno y de servicio de nuestras naciones y sociedades. Por eso estamos como estamos. Entonces, el proyecto Libertad viene para recordarle a la iglesia de Jesucristo que su acción protagonista en el liderazgo de nuestras naciones es clave. Porque hay una consigna, querido, es ahora o nunca. Es todo o nada. Es Cristo o nadie. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, le diré una cosa en el nombre de Jesús. Vamos a desalojar a Satanás de todos los espacios del liderazgo, de gobierno y de servicio de nuestras naciones. Creo en una regeneración de nuevos liderazgos. Creo que el Señor va a levantar un escuadrón Gedeón en las naciones. Creo que el Señor va a liberar del lastre en muchas naciones, el lastre de la injusticia, la desigualdad, la corrupción, la mentira, el engaño, la inmoralidad. ¿Y quiénes crees tú que son los prospectos adecuados para hacerlo? Yo creo que es la iglesia de mi Señor Jesucristo. Creo en una generación de hombres y mujeres de valor que van a promover una corriente de conciencia sana. A esto fui al Perú, a decirles a mis compatriotas y también a promover el proyecto Libertad para mi nación. El proyecto Libertad para mi nación tiene que ver con un plan de liberación y conducción nacional que trata sobre el desarrollo de un proyecto político me refiero, de gobierno con cosmovisión cristiana que está orientado en un marco de valores, progreso y desarrollo, donde la dirección, el tenor y el curso de nuestros ideales conductivos, es decir, planes, programas y visión de gobierno, se canalicen todos, se gestionen sobre el fundamento de la justicia y la verdad de Cristo, que es la piedra angular de todo principio y orden social. Estoy plenamente convencido que algún día la gente dirá, para mi nación, el Perú, le corresponde, le pertenece a Cristo. Pero no va a ser por arte de magia. Va a ser porque Dios va a hacer un milagro y porque la iglesia de Jesucristo en el Perú se va a tener que movilizar y va a tener que arrebatarle a Satanás todos los espacios que Satanás, bajo componendas, mentiras y engaños, le arrebató al pueblo del Señor en mi nación, en mi patria. Quiero animarte, por favor, después de terminar este video, no sé si algún momento lo vayas a ver, pero que puedas compartir muchas veces como fuese posible. Creo que es el tiempo para que la luz venza a las tinieblas, para que la verdad venza a la mentira, para que los hijos del Señor, la iglesia de Jesucristo, tome su lugar que le corresponda. El libro de Efesios capítulo 1, versículo 22, dice que Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo, ¿sí? Sometió todas las cosas bajo sus pies y Cristo puso por cabeza de todo
a su iglesia, que es su cuerpo. Yo sé que para que algo haga el Señor en nuestras naciones, primeramente va a comunicar su mensaje a sus siervos, los profetas, va a confiar en su remanente, la iglesia, para traer grandes transformaciones a nuestras naciones. Te mando un abrazo fraterno, muchas bendiciones. Gracias por quedarte un momento y compartir conmigo en esta transmisión. Sobre esos aspectos básicamente hablé en las conferencias. Este es un resumen de lo que hablé en las conferencias. También abordé sobre los programas de gobierno, nuestras propuestas, nuestros ideales conductivos, nuestras políticas, nuestros planes de gobierno. Hablé sobre mucha temática que no da para poder abordar en esta transmisión. Mi nombre es Epafras. Este es un espacio de construcción para la vida, para la fe, para el alma, para el corazón, para el espíritu. No olvides, comparte esta transmisión, comparte este vídeo luego que acabes, luego que se cierre la transmisión. Este vídeo se va a quedar alojado aquí en la plataforma de YouTube. Comparte, por favor, muchas veces como fuese posible, para hacer énfasis en oído de los cristianos, para que los cristianos puedan algún momento pararse firmes como Gedeón. Gedeón estaba escondiendo sus productos de los enemigos madianitas, pero cuando el Señor se le apareció, le dijo: varón esforzado y valiente, ¿sí? Y yo estoy aquí para decirte, a la iglesia de Cristo: varón esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde sea vayas, solamente esfuérzate y sé valiente. La iglesia de Jesucristo es el candidato y el prospecto adecuado para encaminar los proyectos de liderazgo, de gobierno y de servicio en las naciones, presidido por el Señor, como en los tiempos bíblicos. Cuando el pueblo de Israel le daba la espalda al Dios del cielo, Dios les entregaba a sus enemigos, ¿verdad? Luego el pueblo de Israel clamaba y Dios les levantaba libertadores como Ahod, como Jefte, como Gedeón, como Sansón, como Débora, como Barak. Estos libertadores liberaban al pueblo de Israel de sus enemigos y luego Dios los constituía como jueces. Por eso en la Biblia hay un libro que se llama Jueces. Quiero que sepas que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no ha cambiado de modelo. Dios no ha cambiado de propuesta, ni menos de proyecto. Dios quiere que sus hijos, que sus escogidos, que su pueblo gobierne juntamente con Él, no en la eternidad, sino desde este tiempo. Cristo ya recuperó todo lo que le correspondía desde siempre. Entonces, si nosotros queremos que nuestras naciones sean para Cristo, mínimamente lo que hemos de hacer es comprometernos con el liderazgo, con el gobierno y con el servicio de nuestras naciones. Siendo iglesia, tenemos que influir en el gobierno, tenemos que influir en el servicio, tenemos que influir en el liderazgo. Yo no puedo decir es que soy iglesia del Señor. Yo no tengo voz ni voto, no tengo parte ni suerte. No puedo ser tan miserable, no puedo ser tan religioso ni tan mezquino. Yo lo que tengo que decir es: yo creo que Dios también quiere gobernar estos espacios. Quiere gobernar nuestras leyes en los tribunales de justicia. Dios quiere gobernar en el gobierno. Dios quiere ser el Rey y Señor de todo. No me voy a restar a esto. Mi nombre es Epafras, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo fraterno, rompecostillas, bendiciones. No olvides, comparte este video después que se quede alojado muchas veces para hacer eco en el corazón de los que aman y dicen temer a Dios. Bendiciones.